Bueno, la unidad que vamos a iniciar hoy está vinculada con la inferencia desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista estadístico, el estudio inferencial está vinculado con la proyección, digamos, la especulación que se puede hacer sobre una población a partir de datos que se tengan de un reducido número, generalmente, de esa población. Eh, Esquemáticamente, creo que ya yo les había mostrado antes, vamos a verlo dentro de un momentico para hacer un recordatorio. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que las poblaciones son muy grandes. Y como las poblaciones son muy grandes, significa que hay que disponer de abundantes recursos financieros, humanos, de tiempo, tecnológicos, etcétera, ¿no? Y eso siempre es costoso. Entonces, la opción, digamos, la alternativa es no estudiar toda la población, sino estudiar una parte de ella, una muestra, ¿verdad? Una muestra que desde el punto de vista estadístico debe ser representativa para que el uso que se haga de ella tenga sentido y sea viable en el marco de la utilización de los procedimientos y de las técnicas que facilita, digamos, la ciencia estadística, ¿no? Una vez que se tiene una muestra y se procesan los datos, pues uno puede hacer especulaciones, puede obtener conclusiones sobre la población, especialmente sobre los parámetros de la población. Entonces, creo que en otra ocasión les había mostrado una esquemita como este, donde se hace pues la analogía entre lo que podría ser la población y la muestra desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Entonces tenemos un círculo grande que hace, digamos, representa la población y un círculo pequeño que representa a la muestra. Y como les decía una vez, siempre la población va a tener un determinado tamaño. Generalmente lo denotamos con la letra N mayúscula, ¿no? Tamaño de la población, N mayúscula. Mientras que para la muestra, cuando hablamos de tamaño de la muestra, el término genérico para denotar tamaño de la muestra es una N minúscula, ¿verdad? Una N pequeña. Entonces tenemos esas dos distinciones básicas. Uno, que cuando estoy en la población tengo un tamaño simbolizado como N mayúscula, y cuando estoy en la muestra tengo un tamaño simbolizado con una N minúscula. Ahora, eh, yo puedo hacer mediciones en ambos casos. Es decir, puedo hacer mediciones en una muestra y también puedo hacer mediciones en la población. Y eso me va a conducir a datos, en ambos casos, tanto en la población como en la muestra. Y una vez que yo tengo esos datos, puedo manipularlos, puedo calcular porcentajes, tasas, índices, promedios, en fin, puedo obtener indicadores. Y si eso ocurre, digamos, si ese procedimiento yo lo ejecuto en la población, es decir, con todos los datos posibles, tengo parámetros. Mientras que si lo hago en la muestra, entonces lo que tengo le denominamos como estadísticos. Aquí en esa gráfica que está ahí, ustedes tienen bien, digamos, yo le escribí ahí explícitamente un ejemplo de lo que pudiera ser un parámetro y una estadística. En el caso de ese ejemplo, vamos a ver si consigo aquí el apuntador de láser. Ajá. Entonces, para el caso de la población, un ejemplo de parámetro es la media, ¿verdad? La media de la población.
Ese es, digamos, el parámetro más clásico y además el más útil de todo, la media de la población. Y en el caso de la muestra, pues si yo calculo la media, tendría la media muestral. Y ese es un claro ejemplo de lo que sería una estadística. Entonces, además digamos que al abordar la nomenclatura para este estudio, además de que tengo la población representada con un tamaño N mayúscula y la muestra representada con un tamaño N minúscula, tengo también los parámetros generalmente con letras mayúsculas griegas y los estadísticos generalmente con letras, digamos, del alfabeto castellano normal. Entonces, aquí tengo en los parámetros casi siempre mayúsculas, en los estadísticos mayúsculas o minúsculas, pero del alfabeto español. Entonces, tengo la media. Este es el símbolo de la media de la población, no hay que olvidarlo. Y este es el símbolo de la media de la muestra, que son de muy corriente uso y útiles para efectos de todo el procesamiento de datos. Entonces, la media de la población, la media de la población, es la media de la variable que yo haya estado considerando, ¿no? En un análisis univariante. Por supuesto, si tengo más de una variable, pues tendré más de una media, más de un promedio general de la población. Puedo tener poblaciones multivariantes, como también puedo tener muestras multivariantes. Pero ahorita el análisis se hace, digamos, de manera univariante. Y después avanzamos un poquito más a considerar dos variables dentro de este mismo esquema. Entonces, la media de la variable original, digamos la variable X, puede tener cualquier otra letra como símbolo, pero generalmente X. En la población la designamos entonces con esa letra, con la U, con esa letra griega. Esa es la media, la representación de la media de la población o media poblacional. Mientras que la representación de la media muestral, pues es esta X con una barrita encima, X barra, la media de la variable original, pero en la muestra. En la muestra. Entonces, esos, digamos, son dos claros ejemplos de lo que podría ser un parámetro y un estadístico. Más adelante, cuando usemos otro, pues los describiremos y se lo comentaremos cuál es el parámetro y cuál es el estadístico. Muy bien. Aquí, digamos, para esquematizar un poquito lo que es el proceso inferencial estadístico, ¿no? El proceso inferencial estadístico lo que hace es utilizar la muestra por medio de estadísticos para aproximar, para tener una idea de lo que ocurre con los verdaderos parámetros de la población que generalmente son desconocidos. Como son desconocidos, pues precisamente por eso es que necesitamos la inferencia. La inferencia, como le decía al principio, hecha a mano de unos datos provenientes de una muestra y entonces a través de los procedimientos específicos permite hacer especulaciones sobre los parámetros. Ese es, digamos, el proceso inferencial. Y de la muestra, utilizando medidas como los estadísticos, para aproximar valores de los parámetros. ¿Sí? Supongamos, así como está en este esquemita de aquí abajo, que tenemos una muestra cualquiera y hemos obtenido a partir de ella una media muestral. Sí. Ahí tengo que la ecuación que nosotros utilizamos para la medida de la muestra es esa, ¿verdad? X barra igual a la sumatoria de los valores de X entre el tamaño de la muestra, que es n minúscula. Entonces, esa ecuación conforma un estadístico, pero también le decimos estimador, es la fórmula de un estimador. ¿Qué es un estimador? Bueno, es una función que una vez que yo utilizo datos, mediante esa función, puedo arrojar un valor, y ese valor lo denominamos estimación, ¿no? Por ejemplo, si con esa media, a través de unos datos,
yo tengo en la muestra un promedio muestral de 18, una variable cualquiera, edad, calificación, la que sea. Es un ejemplo genérico. Si tengo una media de 18, basada en la muestra, fíjense que es equibarra la media de la muestra. Entonces, a través del proceso inferencial, yo puedo hacer que ese valorcito de la muestra para la media aproximar el verdadero parámetro, que el verdadero parámetro es la media de la población, ¿verdad? Entonces, a partir de esa media de la muestra, yo puedo decir, bueno, mi media de la población debe estar más o menos en ese mismo valor, 18. Entonces, fíjense la simbología, ¿no? Es la media de la media poblacional, pero como se trata de un valor que está siendo aproximado, yo lo distingo agregándole un sombrerito. Ese sombrerito que está arriba de la media, ese sombrerito lo que me indica es que se trata de una estimación, es decir, una aproximación. No es el verdadero valor de la media, pero está siendo estimado ¿por quién? Bueno, a través de un estimador muestral que es la media de la población, la media de la muestra, perdón. ¿Ok? Entonces, ese, digamos, es el proceso inferencial. Tengo una muestra, tengo la función de un estimador, utilizo esa función con los datos para obtener un valor en la muestra y ese valor de la muestra yo lo puedo extrapolar al parámetro poblacional y digo que es una estimación del parámetro. Entonces, cuando yo digo que es una estimación, lo que estoy diciendo es que no es el verdadero parámetro, es una aproximación. Y puede ser que esté muy cerca del verdadero o puede ser que esté bien lejos del verdadero. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, más adelante vamos a ver eso, si estoy cerca o estoy lejos. Pero ese es, en esencia, el proceso inferencial. Tomo una muestra, considero un estadístico a partir de esa muestra, ese estadístico debe tener una función, como el caso de la media, con esa función generalmente matemática, ¿verdad? Yo utilizo los datos y convierto esa función en un valor específico, ¿verdad? Ese valor específico es una estimación a partir de la muestra. ¿Una estimación de quién? Bueno, es una estimación de un parámetro. ¿Cuál parámetro? El parámetro al cual ese estimador representa o esa estimación representa. Si yo estoy usando un estimador como la media muestral, pues la estimación va a hacer referencia a la media poblacional. Si yo estoy usando como estimador una proporción de la muestra, pues esa proporción me va a estar aproximando a la proporción de la población. Si yo utilizo como estimador una varianza en la muestra, pues esa varianza me va a estar representando a la varianza de la población. Y así sucesivamente. Cualquier estimador de la muestra me va a servir para aproximar a algún parámetro en la población. Parámetro que está vinculado directamente con ese estimador. ¿Ok? Bien. Para poder concretar eso, digamos, es necesario que hablemos de distribuciones. Claro, nosotros en este curso no hemos hablado de las distribuciones de probabilidad porque no hay tiempo para eso, pero más o menos vamos a ir pudiendo hacer una idea. Cuando uno habla de probabilidades, normalmente está hablando de numeritos que representan posibilidades y esos numeritos tienen un valor que van de 0 a 1. No existen posibilidades o probabilidades que sean negativas, ni tampoco existen probabilidades que sean mayores que 1. Las probabilidades siempre están acotadas entre 0 y 1. Son proporciones. Las probabilidades son proporciones. Y esas proporciones, pueden ser obtenidas de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las formas que se usa para
hallar proporciones que pudieran representar probabilidades es la frecuencia. La frecuencia relativa es una de las maneras de, digamos, de obtener probabilidad. No ve las frecuencias con que ocurre un fenómeno y los diferentes resultados que presenta ese fenómeno, cuando se repiten en una serie de experimentos sucesivos, pues uno va teniendo una idea de qué sucesos tienden a ocurrir con mayor frecuencia y qué sucesos tienden a ocurrir con mediana frecuencia y qué sucesos tienden a ocurrir con muy poca frecuencia. Entonces, a través de esa frecuencia uno se hace una idea, ¿verdad?, de qué sucesos tienen más posibilidad de ocurrencia en ese fenómeno y cuáles tienen menor posibilidad de ocurrencia. Entonces, la frecuencia es importante digamos, aproximar probabilidades y es una de las cosas que vamos a utilizar para hablar de distribuciones muestrales. Entonces, cuando hablamos de distribuciones muestrales, nos estamos refiriendo a distribuciones de variables que se obtienen a partir de la muestra. Y esas variables que ya tienen nombre y apellido, pues son los estadísticos, ¿no? Los estadísticos, que son funciones que se obtienen a partir de una muestra, como ya les había dicho antes, y es el discurso que hemos tenido en la materia, los estadísticos se obtienen a partir de una muestra. Como se obtienen a partir de una muestra, y en vista de que las muestras son subconjuntos de una población y en consecuencia puedo tener muchas muestras a partir de una sola población, porque tantas veces como yo quiera ejecutar el muestreo lo puedo hacer, ¿verdad? Imagínense que tienen una población de 10.000 individuos y toman muestras de tamaño 100. La cantidad de muestras que se pueden tomar es un número inmensamente grande, muy grande. Millones de muestras se pueden tomar de esa población. Entonces, tengo una sola población, pero muestras puedo tener muchísimas, muchas. En algunos casos, números que son prácticamente infinitos por el tamaño, por enorme que pueden haber de muestras. Entonces, la cuestión ahí, la esencia ahí, es que como los estadísticos son funciones que yo calculo a partir de una muestra, entonces imagínense en esa población de 10.000 y yo tomo muestras de tamaño 100, puedo tener miles y miles de muestras. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular un promedio, vamos a hablar de la media, vamos a seguir con la media. Es muy importante la media. Si yo quiero, por ejemplo, calcular un promedio de cada muestra, y yo puedo tener miles de muestras de esa población, pues sencillamente, como yo puedo obtener una media de cada muestra, en consecuencia voy a tener también miles de medias. ¿Cuántas? Tantas como muestras. Así que si yo tenía 1.000.000 de muestras de esa población, pues voy a tener 1.000.000 de medias de ese 1.000.000 de muestras, 1.000.000 de medias, porque para cada muestra una media o un promedio. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de la distribución muestral. Entonces, si yo tengo, imagínense, 1.000.000 de medias calculadas sobre 1.000.000 de muestras, yo puedo hacer una distribución de esas medias, una distribución de frecuencia, estoy diciendo. Es decir, yo vería qué valores presentan esos promedios de esas 1.000.000 de muestras, y entonces trato de agruparlos en una tabla de frecuencia y veremos ahí que hay algunos promedios que se repiten, muchos se repiten, y eso tendrá una frecuencia. Habrá otros que no se repiten, otros que se repetirán pocas veces, otros que se repetirá un número moderado de veces, y otros que se repetirán muchísimas veces. Entonces, puedo tener una distribución de frecuencia de los valores de esas medias. Esto lo vamos a afinar poco a poco. Entonces, la tarea por ahora será poder realizar la construcción de una distribución muestral para la media. La distribución muestral de la media, acuérdense,
las medias, como es una distribución muestral, estoy refiriéndome a la variable, a la media como variable. Y cuando hablo de la media como variable, por supuesto, es la media de la muestra, porque no tiene sentido que hable yo de la media como variable si me estoy refiriendo a la población, porque en la población solo hay un promedio, porque es un parámetro, lo que hemos hablado en otras ocasiones. Si me enfoco en la población y tengo definida la función como la de la media, voy a obtener un solo valor, más nada. Si yo tengo todos los estudiantes de quinto año del país y decido calcular el promedio en alguna asignatura, castellano por ejemplo, de todos los estudiantes de quinto año del país, bueno, entre esos miles o millones de estudiantes que yo tengo ahí, voy a tener ese mismo número de miles o millones de promedios de notas de esos estudiantes, y con esa nota voy a poder calcular un solo promedio que es la media poblacional. Y ese valor va a ser único, promedio académico de los estudiantes de quinto año en castellano. Va a ser único porque estoy considerando todos los posibles estudiantes y todas sus posibles notas de castellano. No puedo tener dos para ese año en particular que haya escogido, pues voy a tener solo uno, solo, solo promedio de todos esos millones de estudiantes. Es invariable, es fijo, pero si yo decido hacer un muestreo de esa cantidad de estudiantes del país, decido tomar muestras de cualquier tamaño, supóngase de tamaño 500. Bueno, voy a tener la posibilidad de hacer un muestreo inmenso, porque como la población es muy grande, voy a poder tomar también muchísimas muestras, pero lo que uno generalmente hace es que toma una sola muestra. Aunque hay posibilidades de miles de muestras, lo que uno normalmente hace es que toma una sola. ¿Sí? Bueno, y entonces con esa sola, uno calcula el promedio de esos 500 y lo usa como una estimación del verdadero, aunque se desconoce el verdadero. Ese es el proceso. Entonces, en esa construcción de una distribución muestral para la media, tenemos que hacer esas consideraciones, que de una población yo puedo obtener muchísimas muestras y de cada muestra yo puedo obtener un promedio. Por lo tanto, voy a tener una distribución de medias de las muestras. Pero si se tratara de la población, solo tendría una. ¿Ok? Entonces, tiene sentido de que hable de distribución siempre y cuando esté enfocado sobre las muestras. Si estoy enfocado sobre la población, no tiene ningún sentido de hablar de distribución ni de, ni de variables, ni de estadísticos, solo parámetros. ¿Ok? Entonces, si yo decido calcular algún indicador sobre una población, es único, es fijo, no varía. Pero si decido calcular algún indicador sobre una muestra, voy a tener muchos. Voy a tener ese indicador para cada muestra que sea factible de tomarse. En ese sentido, pues, es que hablamos de distribución de los estadísticos muestrales. Y en particular vamos a tratar de construir la distribución muestral de la media como estadístico muestral. Esa es la ecuación de la media que ustedes ya conocen, ¿no? De la media de la muestra, pues equibarra igual a la sumatoria de los valores dividido entre ellos. ¿Cuál es la media más famosa? Pregunta. ¿Cuál es el promedio más famoso que conocen los estudiantes? El promedio de sus notas. Ajá. ¿Y en qué momento ha tenido más relevancia? Bueno, se supone que hace cuando van a optar por la OXU, ¿no? Los cupos de la universidad y eso. Exactamente. Ese es uno de los momentos en que más se familiarizan los estudiantes con el promedio. Porque Aunque ellos, donde más lo utilizan es en el tercer lazo cuando promedian las notas de primero, segundo y tercero para ver si pasan.
ver si le da 9,5. Sí, Ajá, exacto. Bien, pero uno de los momentos más álgidos es ese, cuando se llega uno al momento de inscribirse en OXU para optar a alguna carrera universitaria. Y entonces una de las cosas que tiene que ver es el promedio de calificaciones de todo el bachillerato. Y ahí es cuando todo el mundo se agarra los pelos, porque si no estuvo preocupado por tener buenos promedios, buenas notas, cuando llega al quinto año y quiere estudiar ingeniería, medicina o derecho, y el promedio le da 11 o 12, ahí comienza el crujir de dientes, ¿no? Bien, entonces vámonos con esta ecuacioncita del promedio y vamos a hacer el ejercicio para la distribución de la media, y eso lo utilizaremos como, podríamos hacer una extensión hacia otros estadísticos que vamos a utilizar como la proporción, la diferencia de promedio o la diferencia de proporciones, que son son cuatro estadísticos que más analizamos. Pero también hay estadísticos de interés como la varianza o como la desviación, coeficiente de correlación muestral es también un estadístico, los coeficientes de la regresión, ¿no? El punto de corte, la pendiente son parámetros si yo tengo todos los datos, pero si tengo solo una muestra, también son estadísticos. Calculosos con base a los datos, por lo tanto son estadísticos también. Entonces, si vemos cómo es y entendemos cómo es la distribución muestral de esta básica de la media, podemos hacer la extensión y entender cómo funciona también para otros estadísticos. ¿Ok? Aquí me está saliendo el avisito de los 10 minutos, pero todavía quedan 9. Bien. Entonces, poco esquemáticamente, para que veamos cómo es la cosa, ¿verdad? Supóngase que tenemos una población, una población. Esa población debe tener, si estamos hablando de la media como parámetro y como estadístico, ¿no? Esa población pues va a tener un promedio global, que es el parámetro que la identifica. Estamos hablando en términos genéricos. Entonces, de esa población, si yo decido hacer muestreo, tomar una muestra, pues, claro, cuando yo concrete mi muestra va a ser una única, una sola muestra. Nadie repite la muestra muchas veces, generalmente se toma una sola muestra. Pero lo que debemos tener conciencia es que existen muchísimas posibilidades de muestreo, a pesar de que consideramos una sola. Digamos que esa, la que en el momento hayamos seleccionado, digamos que fue la que se sacó la lotería, pues la que le correspondió, a la cual le correspondió salir y de la cual tenemos los datos. Pero de una misma población yo puedo tener muchas muestras, ¿verdad? Aquí el esquema nos dice que puedo tener la muestra 1, la muestra 1, puedo tener la muestra 2, puedo tener la muestra 3 y así sucesivamente hasta tener la muestra n, enésima. Así como yo puedo tener una muestra de datos, también puedo tener, eh, como puedo tener n datos, también puedo tener n muestras. ¿Ok? ¿Qué es cuál es el dato relevante aquí? Bueno, que de cada muestra yo voy a poder calcular, para el caso de la media, voy a poder calcular una media. Siempre. De cada muestra voy a poder tener un promedio. Por lo tanto, si yo de esa población puedo tener n muestras, pues de esa población también puedo tener n promedios muestrales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, digamos, va a dar origen a una distribución de medias. Esas n medias yo las puedo considerar como si fueran también datos.
como si fuera, no voy a decir que una muestra de medias porque ahí las voy a tener todas. Si estoy considerando todas las muestras, voy a tener todas las medias posibles. ¿Ok? Entonces, si yo tengo todas las medias posibles, tengo una distribución de medias. Por eso se llama, cuando hablamos en muestreo de la media, hablamos de distribución muestral de la media. Entonces, como es yo tengo n muestras y como las medias se comportan como una variable, lo que voy a tener es que cada una de esas medias generalmente son diferentes. Puede ser que algunas coincidan, es decir, puede ser que hayan valor que se repitan de promedios muestrales, pero también hay otros que no se repiten. Entonces va a haber diversidad, va a haber variabilidad. Entonces una de las características de los estadísticos muestrales es que se comportan como variables, pues van a tener variabilidad. Y si tienen variabilidad, puedo hablar también entonces de la varianza del estadístico, ¿ok? Y del promedio del estadístico. Entonces, una cosa es que yo esté hablando de la media de la población original, que es esta, la media de la población, y otra cosa es que yo diga que voy a hablar de la media de las medias, que se simboliza así como está aquí, ¿ok? Vean que es una mu, y ahí abajo, yo no sé si pueden apreciar que hay una X raya. Entonces ahí dice mu de X raya. Mu de X raya es la media de las medias. O también le denominamos como la media de la distribución muestral de las medias. O media de la distribución muestral de los promedios. Ahora, fíjense que esa distribución de las medias y la media de las medias tiene una característica bien particular que es estadísticamente explotable y muy útil, sumamente útil. Y esa característica es que la media de las medias es igual a la media de la población. Eso es una ley estadística. La media de las medias muestrales coincide con el promedio de la variable original de la población. Por eso esa igualdad. Fíjense que la igualdad es tal cual, ¿no? Y es un dato a considerar. Entonces, las medias, como se comportan como variables, pueden tener un promedio. Y resulta que ese promedio coincide con la media de la población, la media original. Están conectadas. La media original y la media de las medias. Son la misma cosa, son iguales. Así que si yo tengo el promedio global de la población, tengo también la media de las medias. E inversamente, si no tengo el promedio de la población, pero he logrado obtener el promedio de los promedios, es decir, la media de las medias, o la media de la distribución muestral de las medias, entonces tengo también la media poblacional. Eso es interesante, esa propiedad de la media. Bien, otra cosa, ya que la media se comporta como variable, entonces tiene variabilidad y esa variabilidad es posible que se mida, es factible su medición. Y lo hacemos a través del indicador regular de variabilidad, que es la varianza y la desviación típica. Entonces, fíjense que aquí hay una distinción. Aquí dice desviación típica de la distribución muestral de las medias o desviación típica de las medias. Fíjense que en este caso la desviación típica de las medias no es igual a la desviación típica de la población. Aquí no ocurre lo mismo que ocurría con la media de las medias, que la media de las medias es igual a la media de la población. Aquí la desviación típica de las medias es más pequeña que la desviación típica de la población. Porque fíjense que la desviación típica de las medias es igual a la desviación de la población, que es esta, dividida entre la raíz de el tamaño de las muestras. ¿Eh? Entonces, eso significa
que la desviación típica de las medias o de la distribución muestral de las medias es más pequeña que la distribución muestral, perdón, que la desviación típica de la población. ¿Por qué? Bueno, porque si estoy diciendo que la desviación típica de las medias es la de la población, pero dividida entre algo, estoy diciendo que la desviación típica de las medias es más pequeñita, porque está dividida entre algo. Esa es otra característica importante de la distribución de las medias, como estadística. Primero, que la media de ellas es igual a la media de la población. Y segundo, que la varianza, o la desviación típica, como quieran, es más pequeña que la varianza o la desviación de la población. Es decir, la media tiene menor variabilidad que la variable original. Ahora, hay una distinción aquí, porque fíjense que aquí está la desviación típica de la media y aquí abajo también. Es el mismo símbolo, pero analíticamente tiene formas diferentes. ¿Ve? Aquí arriba es más simple.